En Guantánamo utilizaban música para que los presos se derrumbaran. Que mi música haya sido una de ellas me parece espeluznante. La CIA creía que era más fácil interrogar a aquellas personas si antes las debilitaban. Les ponían la música muy alta. Probablemente fue una de las peores torturas. Muy bien, Chris. Cógelo desde arriba. Vale. It's incredible where you can go in your imagination. Hitch a ride on a cloud or go... No, me equivoqué. Siempre me ha gustado la música como a casi todo el mundo. La música, entre otras cosas, me ha traído mucha suerte. Doy las gracias por haber tenido la posibilidad de componer. Por un lado porque me ha dado de comer y sobre todo porque es divertido. Y además porque sirve para ayudar a la gente. It's incredible where you can go in your imagination. Christopher Cerf es el compositor de la música de Barrio Sésamo. Su música ayuda a que los niños aprendan a leer y a escribir. Lleva 40 años trabajando para este famoso programa de televisión y ha escrito más de 200 canciones. There's a rainbow of beautiful colors waiting for you. Christopher ha ganado muchos premios por su trabajo. Los extravagantes vecinos de Barrio Sésamo, como Epi o la gallina Caponata, cantan sus canciones. Las letras hablan de números mágicos, palabras raras o los nombres de los colores. Sin embargo, estas inocentes canciones infantiles también fueron utilizadas con fines inhumanos. En 2003 salió a la luz que los servicios de inteligencia estadounidenses habían torturado a presos durante días con canciones de Barrio Sésamo. Mi primera reacción fue, no puede ser cierto, es demencial. Era absurdo. Obviamente, no me hacía gracia la idea de que estaba ayudando a que los presos se derrumbaran. Pero fue mucho peor. Poco después, me enteré de que en realidad usaban la música en Guantánamo para llevar a cabo largos e intensos interrogatorios con el objetivo claro de infligir tal dolor a los presos que estos finalmente hablaran. Tras los ataques terroristas a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, el gobierno tomó medidas inmediatamente. Empezaba la Guerra Mundial contra el Terror. Estados Unidos y sus aliados capturaron por todo el mundo a un sinfín de sospechosos para interrogarlos, y no se puede decir que fueran remilgados con los métodos empleados. En 2004, estas imágenes provocaron la indignación en todo el mundo. En ellas se ve cómo los soldados estadounidenses maltratan a los detenidos iraquíes en la prisión de Bagram. Hasta hace poco este documento era información clasificada. Son las directrices a seguir en los interrogatorios, recopiladas por la Oficina de los Servicios Médicos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Los especialistas médicos describen minuciosamente las torturas permitidas a los agentes de la CIA. Se centran en métodos que no dejan huellas visibles en los presos, como el ruido y la música a un alto volumen. Los niveles de ruido permitidos son los siguientes: una música tan alta como el ruido de una autopista durante 18 horas al día, como el volumen del arranque de una moto durante 8 horas,
como el ruido del motor de un camión a pleno rendimiento durante 4 horas, o como el ruido de un martillo neumático durante 2 horas. Se ha luchado en los tribunales para que estas instrucciones de tortura salieran a la luz. No obstante, en la mayoría de los documentos aparece, según el gobierno, por razones de seguridad nacional. Pero expertos en derechos humanos, como Thomas Keenan, saben muy bien qué métodos de tortura musical fueron utilizados. Ataban a los presos a una silla y los obligaban a ponerse unos auriculares que era imposible que se pudieran quitar. Los dejaban a solas mucho tiempo con la música puesta, a veces horas e incluso días, escuchando una y otra vez la misma música a todo volumen. Se empleó música en Guantánamo, en Afganistán, en Bagram y en Kabul, y en otros sitios que no conocemos. ¿La música como método de tortura? Esta insensata idea preocupa tanto a Christopher Cerf que ha decidido descubrir cómo y por qué se ha llegado a darle ese uso. Estoy fascinado tanto por el horror que me causa la perversión del uso de la música para fines tan diabólicos, como por saber cómo se pone en marcha. ¿Qué hace posible que la música funcione con ese fin? También quiero averiguar por qué a alguien se le llegó a ocurrir una idea así. Me preocupa no tanto que se hayan empleado mis canciones, sino la idea de que estén torturando a gente. Eso sí me toca la fibra. Me parece increíble que Estados Unidos esté torturando a gente después de todas las guerras en las que ha luchado contra países que actuaban de la misma forma para que dejaran de hacerlo. La idea de que nosotros lo estuviéramos llevando a cabo para proteger nuestra libertad me parecía irónico. Chicago, primera parada de Christopher Cerf. Aquí se reunirá con un soldado que trabajó como guardia de prisiones en Guantánamo durante 9 meses. Chris Aren tenía solo 19 años cuando fue testigo de cómo se torturaba a los presos con música. Dejó el ejército y empezó a criticar sus métodos públicamente. Ahora, a los 23 años, está en el paro y sin hogar. Chris, tenía muchas ganas de hablar contigo. Al parecer también se emplearon canciones mías, pero ¿presenciaste en Guantánamo casos de tortura con música? Sí, en el edificio dorado. La música se oía a un volumen ensordecedor. Es como si hubiera un concierto, como si en aquella habitación hubieran instalado todo un sistema de música al estilo de las discotecas y se oía música rock estadounidense a todo volumen. Allí es donde dejaban a la gente un par de horas, en posturas muy incómodas. Yo he visto interrogatorios de más de 12 horas. Mi turno de trabajo duraba ese tiempo, y varias veces, nada más llegar, acompañaba al detenido a la cabina de interrogatorios y en ningún momento lo sacaba de allí antes de que terminara mi turno. A veces, lo que ponían eran 2 canciones distintas a la vez, con ritmos distintos. Imagínate, música rock y Johnny Cash, una contra otra. ¿Las ponían en la misma habitación y al mismo hombre? Sí, sí.
El proceso del interrogatorio es muy raro. Se emplean métodos que yo nunca me habría imaginado que usarían. Aunque supongo que en el fondo yo me había creado muchas expectativas acerca de en qué consistía una tortura. Pero entonces ves que les hacen escuchar música y ponerse en posturas incómodas. Quizá por eso a mí y a otra gente no nos llamó tanto la atención. Eso sí, me costó entender por qué eso era una tortura. Y luego me di cuenta de que se trataba de técnicas psicológicas insidiosas que nada tenían que ver con las que estamos acostumbrados a ver en el cine. No se ata a la gente a ninguna pared, ni se le arrancan las uñas de los pies. Lo que se hace es dejarlos en el suelo en posturas muy incómodas, en un lugar frío durante horas y horas, escuchando a un volumen muy alto música abominable en su tradición cultural, cosas que odian, para que se derrumben. Aunque la mayoría ya llegan derrumbados, no sé cómo de eficaces eran estos métodos, porque estar solo en una celda ya hacía que se vinieran abajo. ¿Crees que aquello cambió tu vida? Sin duda. ¿A peor? Durante mucho tiempo los sentimientos de culpabilidad, de que aquello no estaba bien, me pesaron demasiado. Eso me abrió los ojos y me hizo dudar de si quería continuar dentro de mi egocéntrica burbuja estadounidense. ¿Fue por algo en concreto? ¿Fue la guerra, lo que tuviste que hacer o ambas cosas? ¿Qué hizo que te sintieras así? Un poco todo. Mi experiencia allí fue verdaderamente horrible, pero no deja de ser la punta del iceberg. Para mí resultó crucial darme cuenta de las injusticias que se cometen en este mundo. No puedo pensar en nada más. Tortura musical. Esta pérfida idea tiene miles de años de historia. No obstante, los coreanos y los chinos fueron los primeros en utilizar música de forma sistemática como arma psicológica. Fue en la Guerra de Corea a principios de la década de los 50. Durante 3 años, Corea del Norte y China lucharon contra Corea del Sur y Estados Unidos. Más de 7.000 estadounidenses fueron capturados y muchos de ellos torturados. La idea de utilizar luz y ruido en los interrogatorios la pusieron en práctica por primera vez los norcoreanos y los chinos en la Guerra de Corea. Se denominó lavado de cerebro y en su época llamó mucho la atención. Creo que desde entonces se ha creído que con música era posible obtener resultados en los interrogatorios. Tras la Guerra de Corea se llevaron a cabo experimentos en la Universidad McGill para comprender mejor los métodos empleados por los chinos. Los científicos inyectaron drogas en individuos, los mantuvieron despiertos durante días y los sometieron a música muy alta. Los resultados fueron demoledores. En teoría, las conclusiones ayudarían a preparar a los soldados estadounidenses a soportar torturas. Sin embargo, la CIA los utilizó para optimizar sus propios métodos. Las pautas del Servicio Estadounidense de Inteligencia muestran cómo un programa de preparación antitorturas pasó a convertirse en un manual para torturadores, un caso cínico de cambio de dirección. El objetivo era confundir a los prisioneros para derrumbarlos psicológicamente y conseguir que se sintieran tremendamente débiles e impotentes. 2 de sus herramientas preferidas son el ruido y la música a todo volumen. La CIA permite hasta 72 horas de sonido ensordecedor continuo durante los interrogatorios, lo cual hace imposible conciliar el sueño. Creo que la CIA considera que es más fácil interrogar a los presos cuando están debilitados,
una vez que han perdido la determinación con la que entraron. Sin embargo, desconozco qué pasaba dentro y por qué se hacía. Pero, ¿cómo funciona la tortura con música? Para averiguarlo, Christopher decide reunirse con un hombre que lo sabe todo acerca de estos métodos. Creo que la música no tiene un lado oscuro. Lo que sí lo tiene es el uso que se le dé. Uno puede componer una canción tétrica o utilizar una canción normal con un propósito siniestro. Creo que cualquier tipo de canción, si suena una y otra vez, a mucho volumen y de forma incesante durante el tiempo suficiente, puede enloquecer a cualquiera. En los bosques de Pensilvania, Chris se ha citado con Mike Ritz. Trabajó como interrogador del ejército estadounidense y ahora ejerce de asesor del gobierno. Sus destrezas siguen intactas. Poca gente sabe más que él acerca de la tortura con música. Mike, ¿Qué tal? Chris Cerf, ¿cómo estás? Bien. Me encantaría comprender mejor el uso que se da a la música en los interrogatorios. Se trata de lograr que el prisionero dependa en cierta manera del interrogador. Queremos que el prisionero dependa del interrogador. Y cuanto más aislemos a la persona, más fácil será conseguirlo. Aquí el sonido es una forma de aislar. En los informes de Guantánamo también se recogen otras técnicas como el uso de guantes para mitigar el sentido del tacto, gafas o capuchas para que no puedan ver, todo con el fin de aislar a la persona. El sonido es una manera más. Se trata de emitir tanto sonido que seas incapaz de sentir otro más. Correcto. Incluso de que no consigas oírte pensar. Es decir, lo importante no es la música, sino que haya algo que suene tan fuerte que te impida oír cualquier otra cosa. Sí. Además te mantiene en vela, provocando un estado de privación del sueño. Todo está pensado para que no puedas salir de tu pequeño mundo, de tu celda. La tensión y el miedo a lo desconocido van creciendo dentro de ti. Y quien te saca de ese estado te salva temporalmente y tiene más probabilidades de conseguir la codiciada declaración. Sí, de llegar a la verdad. La gente tiene que centrarse en que esto se hace para conseguir la verdad. Tiene que haber un equilibrio. Sí, necesitamos crear una tensión, pero tú no me hablas por la tensión que te he creado, sino porque te libero de ella. Entiendo. Me encantaría sentirlo en primera persona. ¿Crees que podríamos probarlo? ¿Probarlo de alguna manera? Sí, bien. Encantado de probarlo contigo. No me creo que te esté pidiendo esto. Eso sí, no vas a sentir la misma sensación que alguien que ha sido capturado. Eso espero. Tú ya sabes lo que te va a pasar, y el componente psicológico es muy importante. Claro. Será una situación prefabricada, pero te harás una idea de qué se siente cuando se está aislado. ¿Eso es lo que más voy a experimentar? ¿Me sentiré tan aislado que te rogaré que me rescates? Sí. Y cuando sientas que necesitas que te rescate, vendrás a contarme tu problema. Y si yo no voy, vendrás tú, ¿no? Yo no puedo. Sí, tú no puedes acercarte. Tú estás aturdido. Claro, de eso se trata. Vamos allá. Bien, imbécil, escúchame. Tengo varias normas que quiero que aprendas antes de que empecemos. ¿Me oyes? Le oigo. Lo primero y lo último que quiero oírte decir es señor, ¿entendido? Sí, señor. He dicho que lo primero y lo último que quiero oír es señor, ¿entendido? Sí, señor. No, señor, sí, señor, burro. Señor, sí, señor. Eso es. Segundo, las palmas siempre hacia abajo. No me señales con los puños o pensaré que me quieres pegar. Y como lo piense, te arranco la cabeza, ¿entendido? Sí, señor. No, señor, sí, señor, burro. Señor, sí, señor. Nos ha tocado un buen zote. Siguiente, nunca estés más alto que yo, ¿entendido? Sí, señor. ¿Por qué estás más alto que yo? ¿Estás más alto que yo? No, señor. ¿No? Pues a mí me parece que sí. ¿Me agacho, señor? Muy bien, borrico. Sí, señor. Bien, ahora sígueme.
Camina. Vamos, toquete. ¿Qué se dice? Sí, señor. Bien, entra. Sí, señor. No, señor Sil. Señor, sí, señor. Eso es. Las manos abajo. ¿Me quieres pegar o qué? No, señor. Entonces las palmas hacia abajo y de rodillas. Mike me comentaba que uno termina olvidándose de la realidad. Yo empecé a preguntarme, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo va a seguir grabando mi amigo el cámara, creyendo que esto es divertido? ¿Cuándo debería parar? Ahora me doy cuenta de que incluso empecé a pensar como un preso, diciéndome, ¿se enfadarán si me arrodillo? ¿Qué pasará si me siento? ¿Vendrá alguien a pegarme? El hecho de haber tenido estos pensamientos te da una idea de cómo se podría sentir uno al cabo de unos minutos. Laboratorio de Sonido de la Universidad de Montreal. Un grupo de científicos examinan cómo la música afecta a nuestro cerebro y a nuestros sentimientos. Musicólogos, neurocientíficos y psicólogos combinan sus conocimientos para averiguar, por ejemplo, si la música puede desencadenar emociones especialmente negativas, una cualidad que la haría perfecta para cualquier tortura. Disonancia sensorial significa, por ejemplo, que suenen dos notas en tonos muy parecidos. Esta disonancia crea una especie de fricción en el oído externo. Nuestro cerebro interpreta esto como algo desagradable. También sabemos que la música disonante activa ciertas regiones cerebrales asociadas con la percepción de las emociones negativas. Este experimento demuestra cómo responde nuestro cuerpo ante sonidos desagradables. Los electrodos miden la conductividad cutánea, la frecuencia cardíaca y la presión arterial de una persona mientras escucha música. El candidato clasifica esta pieza como agradable. Su cuerpo reacciona diferente con esta pieza disonante. La califica como desagradable. Esta sensación no tiene nada que ver con las preferencias musicales o el bagaje cultural. Guarda relación con la respuesta que dan determinadas estructuras cerebrales a la música. La amígdala está situada entre los lóbulos temporales. Perdón por usar tantos términos científicos. Digamos que la amígdala está en el centro del cerebro y que está localizada a ambos lados del mismo. Está constituida por distintos núcleos que tienen forma de almendra. La particularidad de la amígdala es que tiene conexiones con otras regiones cerebrales, como el sistema visual y el sistema auditivo. Es decir, que es una zona que está bien situada para recibir señales, por ejemplo, la señal de una alarma, y luego transmitir la información a otras partes del cerebro. Ahora sabemos que la música puede desencadenar el miedo y que el reconocimiento de ese miedo tiene lugar en esta estructura. Los resultados de este estudio corroboran que la música puede generar incomodidad, ansiedad e incluso miedo, cualidades perfectas de cualquier arma psicológica.
This is the end, beautiful friend. Bombas, napalm y música. Durante la guerra de Vietnam, los estadounidenses utilizaron todo su poderío militar. Fue una guerra muy cruel que creían que no podrían ganar solo con armas convencionales. Ante los ataques del Vietcong, algunos expertos en operaciones psicológicas como Herr Friedman emplearon la guerra musical para equilibrar la balanza. Íbamos montados en tanques con altavoces, en jeeps con altavoces y en aviones con altavoces. Incluso algunos hombres los llevaban a la espalda. Era un sistema que les permitía adentrarse en la jungla y hacerlo sonar. Los estadounidenses se propusieron derrotar a los vietnamitas con la superioridad militar, pero al mismo tiempo con el corazón y con la cabeza, y para ello encargaron que se prepararan canciones proestadounidenses. Pero cuando el Vietcong intensificó sus ataques, cambió su estrategia. Ahora de los altavoces de las mochilas salían sonidos espeluznantes. Según la tradición vietnamita, si mueres y te entierran lejos de tu casa, tu alma deambula para siempre. Los estadounidenses lo sabían, así que pusieron en marcha la campaña Alma Errante y reprodujeron música muy triste, como música funeraria y cantos fúnebres. De fondo se podía oír la voz de un padre muerto, diciéndoles a su hija y a su mujer que no volvería a casa, que deambularía para siempre. Se usaba para desmoralizar a los soldados enemigos. No hay pruebas que demuestren que este ambiente musical tan psicodélico convenciera a miembros del Vietcong a deponer las armas. Además, al final Estados Unidos perdió la guerra. Hoy, el ejército estadounidense emplea la música como arma de manera mucho más deliberada y eficaz. Christopher Cerf ha viajado hasta Londres. Allí se reunirá con un hombre que fue detenido en Pakistán en 2002 al ser considerado supuesto terrorista. Hemos quedado con Mohsen Beg, que estuvo preso en Guantánamo. Es la primera vez que voy a hablar con alguien que ha estado expuesto al uso de la música como herramienta durante el interrogatorio. ¿Qué mejor que oírlo de primera mano? La noche del 31 de enero de 2002, alguien llamó a la puerta. Abrí y entraron varias personas. Me encañonaron y me obligaron a salir al jardín. Me ataron las manos detrás de la espalda, me pusieron grilletes y una capucha y me subieron a un vehículo. Todo delante de mi mujer y mis hijos. Mohsen Beg es ciudadano británico, pero en 2001 se mudó a Pakistán con su familia. Afirma que lo hizo para construir una escuela para niñas. Sin embargo, las autoridades estadounidenses acusaron a Mohsen Beg de haber trabajado para Al-Qaeda y los talibán, y lo encerraron durante más de 3 años en Bagram y en Guantánamo. Durante ese tiempo fue interrogado más de 300 veces. Al final, las autoridades lo dejaron en libertad sin cargos. Los malos tratos empezaron cuando me entregaron a las autoridades militares estadounidenses. Me arrojaron al suelo, me encadenaron, me dieron puñetazos y patadas, me desnudaron, soltaron a los perros. ¿Todo eso pasó en Bagram o también en Guantánamo? Digamos que en Guantánamo la tortura fue más retorcida. No obstante, en Guantánamo lo que acababa minando a la gente era permanecer tanto tiempo aislado. Allí también murió gente, por supuesto.
Se sigue insistiendo en que allí la gente sí sufre una forma de tortura, pero no el tipo de tortura física que se sufre en Bagram. Retomemos la cuestión de la música. ¿Por qué crees que introdujeron ese ingrediente? Sin duda, en este caso lo hicieron para desorientar al enemigo. Escogían, por ejemplo, canciones de Marilyn Manson, de Metallica. Supongo que yo tenía el privilegio o la mala suerte de reconocer las canciones. ¿Las conocías porque te criaste en el Reino Unido? Las conocía muy bien. Había oído muchas de ellas y había evitado oír otras tantas, pero al menos las diferenciaba. Lamentablemente, otros prisioneros no tenían esa suerte, y para ellos no era más que música occidental, lo cual venía a abundar en el bombardeo de comportamientos occidentales, influencias occidentales y cultura occidental que los rodeaban. Lo único que conocían de Estados Unidos era aquello, lo que habían vivido y visto en aquella cárcel. La música se convirtió en una técnica más, como la de que te aten el pecho a las piernas, que te deshumanicen afeitándote la cabeza, alejándote de tu hogar y de tu entorno. Ahora, además, tus oídos estaban expuestos a los sonidos de algo totalmente ajeno, muy desconcertante y que te desorienta. Y a mucho volumen. Una música tan alta que la oíamos todos los que estábamos en el mismo edificio. Nadie podía dormir. ¿Tan mal se pasa con la música en comparación con, por ejemplo, el ahogamiento simulado? Que te obliguen a adoptar una postura incómoda o que no puedas dormir en días. ¿Por qué la música se considera una tortura? Supongo que más de uno dirá que la tortura con música no es para tanto, pero es que no es solo la música en sí. No se trata de que a uno lo obliguen a sentarse, ponerse unos auriculares y escuchar cómodamente al volumen y decibelios que quiere. No olvidemos que además estás atado y encadenado, que te están apaleando, torturando y arrinconando. Y además, no te someten a una música cualquiera, sino que durante unos minutos te someten a una música a tal volumen que estoy seguro de que cualquier persona normal, cualquier persona de la calle, diría: no me oigo ni lo que pienso. Y de eso se trata precisamente, porque si no puedes escuchar tus propios pensamientos, no piensas. Si no puedes pensar, pierdes el control sobre tus sentidos. Y si pierdes el control sobre tus sentidos, quedas reducido a un mero vegetal. Y de eso se trata, de conseguir dejar a una persona en estado casi vegetal, en el que esté dispuesta a decir cualquier cosa y acceder a cualquier cosa con tal de que bajen el volumen de la música. Música y tortura. Música y guerra. En la Universidad de Göttingen, un grupo de investigadores se concentra en estos aspectos. La historia de la música y la guerra es tan antigua como la guerra en sí. En la antigüedad, las tropas empleaban tambores y trompetas para enviar señales en el campo de batalla. En el siglo XVI, estos sonidos influyeron en los compositores de marchas y canciones de contienda. Los líderes de los ejércitos se percataron de que la música reforzaba la moral de sus tropas. Sabemos que algún tipo de música, por ejemplo la cantada, es muy eficaz a la hora de reforzar la solidaridad entre los miembros del grupo. Durante el Imperio Alemán, por ejemplo, se emplearon canciones patrióticas como Antiguos camaradas para motivar a las tropas. No solo las alentaban a lanzarse a la contienda, sino que ayudaban a mantener la disciplina.
Ritmo y compás para subrayar la supremacía y alentar el odio. Adolf Hitler conocía el poder psicológico de la música y pocos meses después de alcanzar el poder centralizó la producción musical en Alemania con el fin de controlar qué escuchaba su pueblo. Fue uno de los enfoques más sistemáticos a la hora de utilizar la música en todos los contextos posibles de la vida pública y política. Hitler fundó la Cámara Musical del Reich, encargada de propagar únicamente música que siguiera los dictados nazis. Difundió canciones belicistas como De Finlandia al Mar Negro. Joseph Goebbels, jefe de propaganda, solicitó aquella composición. El poder emotivo de la música contribuyó a potenciar la sed de sangre de los alemanes. Durante la guerra, la fuerza de defensa alemana intentó mantener la moral con canciones como el Panzerlied. Incluso en la derrota, la música tenía su función: servir de consuelo y de vía de escape de la realidad. Bagdad. Una deprimente combinación de guerra y cotidianidad. Aquí los soldados deben lidiar con el aburrimiento y con el constante miedo de posibles ataques. Por eso la música constituye una vía de escape. Casi todos tienen un reproductor de CD o un iPod y se descargan la música de Internet. Para ellos es como una droga, una forma de relajarse o de prepararse para el siguiente enfrentamiento. Aquí abajo tengo mis CDs, así que ya lo tengo todo. Mientras tenga esto y unas pilas de sobra, no me hace falta nada. Con mi música estoy feliz. Me gusta oír música a toda caña, como el heavy. Me ayuda a llevar el día. Slayer. Sobre todo dos canciones, Angel of Death y Raining Blood. Heavy metal del fuerte. Me encantan. Me mantienen motivado. Te da el subidón final justo antes de que empiece la batalla. Y si tienes una canción buena sonando de fondo, te mantiene a tope. La canción Let the Bodies Hit the Floor, de Drowning Pool, es de las que más oímos. Cuando viajamos, cuando tenemos que matar al enemigo, durante la guerra, cuando veníamos a Irak o a Bagdad, ponemos siempre esta canción de Drowning Pool. Es perfecta para esta situación. Cuerpos, de Drowning Pool, podría ser considerado el himno no oficial del ejército de Estados Unidos. Pero Christopher quiere conocer a la banda por otra razón. La música que él ha compuesto ha sido empleada para torturar a presos y quiere saber de primera mano si eso les preocupa tanto como a él. Hoy Drowning Pool toca cerca de una de las bases navales más grandes de Estados Unidos. Pero hay un problema. La verdad es que voy algo nervioso a la entrevista porque esta mañana nos ha escrito el representante de Drowning Pool para decirnos que el grupo no contestaría a ninguna pregunta sobre Guantánamo, que no les preguntáramos nada al respecto. Pero si he venido por eso, ¿cómo voy a averiguar lo que quiero saber sobre el uso de la música en las torturas a presos si no puedo preguntarlo?
Una locura. Música de subidón, la mejor. Marines. Sí. ¿Eres marine? Claro. Estas bandas son increíbles. Dicen apoyad a las tropas, pero casi nadie lo hace. Sacan tu lado desconocido. Muchos seguidores son soldados. ¿Alguna vez os han dicho por qué les gusta tanto vuestra música? Lo que llega a nuestros oídos es que gusta a muchos hombres. Y mujeres. Y mujeres. Y mujeres de distintas divisiones. Que les pone las pilas, les pone alerta. Algunos os escuchan antes de salir de patrulla. Al parecer, conectan sus iPods al sistema de los tanques. Igual no debería decirlo, pero me han explicado cómo lo hacen y cómo nos oyen por los altavoces ¿En serio? mientras trabajan. Sí, no sé si somos la banda sonora no oficial del ejército. Yo no diría tanto, pero me imagino a esos soldados en sus Humvees, en sus tanques, en sus M1 de patrulla, esquivando bombas, por ejemplo, y mirando desde lo más alto. Yo siempre me he preguntado, si estuviera yo allí, ¿dispararía siguiendo el ritmo de la música? Bueno, tampoco hay que exagerar. A nadie le gusta pensar que su música puede ser la banda sonora de la muerte, pero al mismo tiempo nos llena de orgullo saber que la usan para estar alerta, para permanecer concentrados en su misión y así regresar a casa con su mujer y sus hijos. Siendo así, fantástico. Si hace que esos hombres y mujeres se queden despiertos hasta las 4, 5 o 6 de la mañana, bienvenido sea. ¿Creéis que vuestra música tiene algún componente político o es solo rock and roll? Creo que nuestra música no es política en absoluto. Si es verdad que tenemos una canción que se titula Soldados, que es una especie de agradecimiento y de alabanza a nuestro ejército y casi a cualquier ejército por buscar la paz y por intentar mantenerla. Es una mierda que haya guerras para mantener la paz, pero siempre ha sido así a lo largo de la historia. El hecho de que tenga que ser así es discutible. ¿Acaso deberíamos ser nosotros la policía mundial? Cada uno de los miembros del grupo tiene sus propias creencias y luego hay ideas que compartimos. ¿Eso nos hace un grupo de rock político? Cualquiera que nos conozca sabe que no es así. Solo somos un grupo de rock. No quiero meteros en un aprieto. Pregunta lo que quieras. Podéis no contestar. ¿Qué opinión os merece que el gobierno utilice vuestra música con presos para ayudar al ejército? Habíamos oído lo de los interrogatorios. Nos lo tomamos a broma y decimos que es normal que se interrogue a cualquiera que escuche nuestra música. Sí, torturamos a la muchedumbre que viene a vernos. Y a nosotros mismos. No es para tomárnoslo a broma, pero es lo que hay. Es mejor reírse, tío. La música sirve como estimulante, como herramienta de tortura y ahora también como artillería acústica. Un ejemplo, la batalla de Faluya en Irak. En 2004, una patrulla linchó a 4 contratistas estadounidenses. El presidente Bush prometió venganza. Nuestros comandantes llevarán a cabo las acciones necesarias para garantizar la paz en nombre del pueblo iraquí. Poco después, tuvo lugar uno de los enfrentamientos más violentos y sangrientos de la guerra de Irak. Más de 4.000 personas murieron durante los 7 meses que duró la contienda. Las luchas callejeras fueron salvajes por ambos bandos. Para acabar con la resistencia de los insurgentes islamistas, el ejército estadounidense desplegó altavoces móviles. Faluya constituye un ejemplo perfecto. Poníamos música de día y de noche.
Aquello parecía un espectáculo musical. Por los altavoces salía música constantemente. Y por su parte, los insurgentes de Faluya también ponían música a través de los altavoces que tenían en sus mezquitas, música religiosa. Heavy metal contra los islamistas, algo que no pocos consideraron una demostración de la supuesta superioridad de la cultura occidental. El ejército de Estados Unidos cree que el bombardeo musical ayudó a socavar la moral de los insurgentes. Ahora ya se aceptan estas técnicas psicológicas y no hay unidad de ataque que no tenga su propio equipo. De esta forma, si 3 o 4 batallones o regimientos llevan a cabo un ataque en una determinada zona, no es raro que soliciten un equipo adicional de altavoces. Nosotros se lo mandamos desde aquí, desde Fort Bragg. Ahora hay mucha demanda. La tecnología de estos altavoces es cada vez más compleja. Los últimos modelos son verdaderos cañones con un sonido compacto y potente, capaces de romper los tímpanos, provocar náuseas e incluso dejar inconsciente a la gente. Vahan Simidian construye estos martillos acústicos. Es un altavoz muy potente que emite sonido a distancias muy largas con una gran claridad, algo poco habitual en los altavoces tradicionales. Se escucha con más claridad, se escucha más alto y llega más lejos. El negocio va muy bien. Todos los días decenas de pequeños altavoces de alto rendimiento son transformados en enormes cañones de sonido, capaces de abatir al enemigo sin necesidad de usar balas, únicamente con sobrecarga acústica. No solo da miedo su aspecto. Es como si lo tuvieras aquí. ¿Cómo es posible? Si te tapara los ojos, te diera un par de vueltas y luego te preguntara, ¿desde dónde te llega el sonido? Te costaría. Por eso nuestro sistema resulta muy útil para el ejército. En septiembre de 2009, los manifestantes en contra de la cumbre del G20 en Pittsburgh fueron testigos de la potencia de un sistema similar. Dentro de un par de años, las guerras no serán como las de ahora. Ya no se utilizará la fuerza para someter a la gente. Probablemente sea uno de los últimos esfuerzos que hagamos. Creemos que para entonces este sistema debería poner fin a la necesidad de matar. Al orgulloso inventor no se le permite describirnos cuál será el aspecto de estos cañones de supersonido. Es información confidencial. Sin embargo, ya surgen las primeras dudas acerca de si su arma de sonido pondrá punto y final a las guerras. La gente seguirá muriendo a consecuencia de las balas y las bombas, pero la música como arma insidiosa aumentará el arsenal de los ejércitos modernos. La música forma parte de una técnica que hace que pierdas tu identidad, que pierdas tu confianza, que te vuelvas maleable, que pierdas el autocontrol y la autoestima.
He conseguido que dejen de utilizar mi canción y creo que he hecho algo moralmente bueno. Sin embargo, usarán la canción de otra persona. Si entre todos evitáramos que emplearan canciones, se servirían de ruidos y si no pudieran, dispondrían de cualquier otra cosa. Lo que tiene que ponernos en guardia no es el uso de la música, sino de la tortura. La música no es un arma como las que conocemos. La música es una manera de controlar el entorno. Y si a través de ella alguien es capaz de controlar el entorno de otra persona, logrará quitarle su voluntad. Eso sí que es un arma muy poderosa.